Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Lejos queda ya el prometedor origen de Internet. La dependencia de las redes sociales, las fake news, las hijas y todos los rincones oscuros de la red hacen que el lema Internet os hará libre se desmorone. La sociedad parece que se ha insensibilizado ante las atrocidades y se ha vuelto esclava de las apariencias a través de los likes. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Bajo esta premisa nace el apabullante cómic Wall Street, una obra maestra del terror cyberpunk que cuenta con el guión del 3 veces ganador del premio Eisner, repito, 3 veces ganador del premio Eisner, James Tynion IV, y el espectacular dibujo de Fernando Blanco, a quien tenemos el enorme placer de contar aquí en la mesa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues bien. Recién llegado a vacaciones, así que estoy un poquito... ¿Estás relajado aún? No, yo creo que ya me he estresado en el minuto 1 de llegar aquí. No aquí, sino a Barcelona. Pues charlaremos contigo sobre Wall Street y también con Arnau París, que es el editor de este cómic en esta casa, en Norma Editorial, y además el responsable de la línea de cómic americano. Arnau, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, también recién llegado de vacaciones. Esto es maravilloso, aquí estáis todos relajaditos. Y como siempre, cierra la mesa el guionista de Normaland, nuestro compañero Uriol Figuera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento porque además hoy traemos uno de los cómics de mi mundillo, de lo que a mí me gusta, y estoy encantado especialmente con este programa. Y yo no vengo de vacaciones, yo al contrario, yo estoy durmiendo un poco gracias a mi hijo. Tú ya las necesitas otra vez, ¿no? Yo sí. Pues nada, comenzamos y lo hacemos pues como siempre, ya que tenemos al editor aquí, pidiéndole, en este caso a Arnau, que nos describa el cómic. Arnau, ¿cómo nos podrías presentar este Wall Street? Pues a ver, os presentaré Wall Street, como siempre, intentando no meter mucho spoiler. Es un thriller. Es un thriller con muchos elementos de terror, como suele hacer Tynion. Pero que además es un thriller, como habéis dicho, un poco rollo cyberpunk, donde la tecnología es el elemento, el villano, digamos. En él encontraremos una historia de gente que se ve afectada por una especie de fuerza que les entra por internet, por los ordenadores, y que les lleva a hacer crímenes. Y de allí pues conoceremos a un grupo de investigadores que ya se encontraron con esta fuerza anteriormente, la consiguieron vencer, por lo que parecía, y que ahora descubren que ha vuelto pues con mucha más saña. La verdad que lo ha revelado sin hacer apenas spoiler. Arnau sabe de cómo hacer las cosas, Sí. Oye, Fernando, como hemos dicho, el guión de Wall Street corre a cargo del creativo James Tynion IV, pero nos consta que tú también has aportado cositas al mismo. ¿Cómo surgió la colaboración entre James y tú? ¿Y cómo evolucionó la historia en este sentido? Bueno, pues la colaboración surgió un poco de manera casual. O sea, simplemente pues estábamos en pandemia, confinados, y dije, voy a escribirle a James a ver qué tal está, a ver cómo lo lleva, ¿no? Y nada. También me vino a la cabeza porque coincidió que él en su blog había comentado que acababa de leer el Sabrina de Nick Granasso, el From Hell y el Asambin de Tilly Walden. Y dio la casualidad que yo me los acababa de leer también hace poco. Bueno, From Hell me lo había releído por séptima vez o algo así. Y nada, y dije, pues te voy a escribir a ver qué tal le va, a comentarle, mira, acabo de leer esto y tal, no sé qué. Y nada, me contestó al cabo de un par de semanas, muy majo, que bien, aquí pues eso, confinamiento, lo típico, ¿no? Las típicas historias que contábamos todos en esa época. Y bueno, eso, que curioso que hubiéramos leído lo mismo, que parecía que estábamos en la misma onda, que le recomendase más cosas, ¿no? Y al final, que yo tampoco es que tuviera una especial confianza con él, o sea, habíamos trabajado juntos en Detective Comics, le había conocido en Nueva York, pero saludar, hola James, soy Fernando y tal, y poco más, ¿no? ¿Y qué estás haciendo y tal? Y eso, pero al final él me dijo, y por cierto, tú y yo tendríamos que hacer un Creator juntos algún día de estos, ¿no? Entonces, pues obviamente contesté que sí, ¿no? Y eso que entonces aún no había pegado el petardazo que... Estaba empezando a oírse hablar de James por el Something Kills the Children, pero no, ya salió el Hannah House of the Lake,
El Department of Truth creo que salía 2 meses después de... Pues que salió justo después, en cuanto desbloquearon el tema de la distribución, creo que salió el Department of Truth, ¿no? Pero, vamos, yo sí que lo que le había leído de Justice League Dark o los mismos guiones que hice para él con Detective Comics me había gustado cómo escribía, ¿no? Y bueno, pues sí, me veía colaborando con él, ¿no? Entonces dije, venga, vale, vamos para adelante, vamos a ver qué se nos ocurre. Y bueno, y enseguida me planteó la sinopsis de Wall-E, que era una historia que le venía rondando a él desde hace tiempos. Que bueno, ya habló un poco en su primer cómic Creator, donde ya hablaba sobre el fin del mundo y tecnología y demás. Entonces se trataba un poco de retomar con todo lo que sabía ahora la misma temática y ver hacia dónde lo podía llevar, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacer un poco de brainstorming, de ver a ver qué se me ocurría a mí, qué me apetecía dibujar y demás. Y bueno, yo me acuerdo que le comenté en un momento dado que me apetecía dibujar cosas que no estuvieran demasiado apegadas a pie de calle, porque yo siempre en los cómics de superhéroes siempre me he tocado personajes más urbanos y tal, y me apetecía hacer algo un poquito más loco y tal, ¿no? Y le dije, la historia me mola mucho, o sea, tiene todos los elementos de eso, pero digo, ¿y si pudiera estar ambientada en el futuro y tal, y no sé qué? Y entonces él dijo, no sé, no lo veo claro, pero al cabo de un tiempo me vino con la idea de que hubiera distintas líneas temporales y una fuera en el futuro. Entonces, mis aportaciones son, como veis, muy... Bueno, pero pertinente, porque es verdad que lo de las 3 líneas temporales cobra fuerza. Una en el pasado, el presente y el futuro. Sí, eso es muy importante. Al final en la trama. la historia se ha acabado circulando mucho en torno a las 3 líneas temporales, pero quiero decir, eso no es una ocurrencia mía. Quiero decir, yo dije, ¿y si hacemos esto? Y a él es el que entonces empieza a pensar cosas y al que se le ocurre cómo sacar petróleo de mis ideas de bombero, ¿no? Tú prendiste la mecha, que es lo importante. Luego ya él ya lo explotó. O sea, que Claro que ahí sí. queda. Oye, esta es una historia, Wall-E, una obra que aúna elementos, pues como se ha dicho, del terror, del thriller, de la ciencia ficción. Y a pesar del marcado componente fantasioso, está muy pegada a la actualidad. La sentimos peligrosamente verosímil, percibimos la amenaza. ¿Era vuestra idea, Fernando, lo de alertar, lo de alarmar? Totalmente. O sea, ya cuando empezamos a trabajar un poco más en serio, cuando yo ya terminé mi etapa con DC y empezamos ya en la fase de diseño de personajes y demás, él me pasó una biblia del proyecto con mogollón de referencias de películas, de documentales, de cómics, de libros. Y, por ejemplo, una de las referencias que él citaba como directa de la obra eran los documentales de Adam Curtis. Entonces ya esa reflexión sobre los medios de comunicación, la influencia en la gente y demás, estaba ya implícita en la génesis del proyecto y era la idea un poco de claro, él ha crecido con el nacimiento de Internet. Yo ya la vi un poquito más mayor, pero sí que en los 90 era como algo que pensábamos que nos iba a liberar a todos, que íbamos a poder escapar de los medios de comunicación de masas y tener un reducto ahí de libertad y donde comunicarnos entre nosotros, y ha acabado siendo lo opuesto, ¿no? Prácticamente, o sea, realmente subyuga mucho más y te esclaviza mucho más que los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, se trataba en clave de ciencia ficción hacer una reflexión sobre eso, sobre ese lado oscuro de la tecnología. Una tecnología que tenía un potencial para el bien y que ha acabado siendo lo opuesto, ¿no? Totalmente. La verdad que Internet es bastante peligroso. Y me consta, Uri, que tú en este sentido, como lo sientes, tú ya lo has dicho antes, que sentías este cómic muy cercano a temas que te gustan. Sí. Tenías una pregunta que me parecía muy oportuna en este sentido. Pues mira, yo después de leerme el cómic, y además yo soy de esa generación que básicamente se ha criado en Internet desde que tengo uso de razón, y a mí, por ejemplo, todo el tema de la dark web y tal siempre me ha parecido bastante llamativo, por decirlo de alguna manera, y vosotros hacéis bastantes referencias a lo que es a los inicios un poco escabrosos de Internet, luego entréis en detalle con la Internet y tal, y hacéis referencia, por ejemplo, a 4chan o al caso de Gotcha también. Y bueno, un poco quería saber hasta qué punto te han servido estos casos o casos similares de webs y foros para ayudar a construir lo que es o a conceptualizar lo que es Wall-E como plataforma. Bueno, en ese sentido, esta pregunta sería más oportuna para James, que es un poco el que se ha documentado y tal. Él me acuerdo que comentaba en una entrevista que
que sí que miró un poco por encima cómo funcionaba lo de la web, pero que tampoco se quiso meter mucho porque se dio cuenta de que ahí había temas demasiado chungos. Entonces ha hecho digamos una investigación externa sin meterse dentro, ¿no? Pero bueno, es que somos conscientes de todas estas cosas que tiene Internet. Y bueno, básicamente la Undernet es la dark web en clave de ficción, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Y luego ya la cuestión es quiénes son esos seres y cómo aparecen y demás, que es un poco el misterio de la serie, que no lo vamos a desvelar. Claro. Tampoco tengo claro si realmente queremos desvelarlo, ¿no? Porque a lo mejor la gracia de los misterios es que sigan siendo misterios, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me llama la atención de Wall Street es que no se puede contar nada del argumento o prácticamente nada sin hacer spoilers. O sea, es incluso mencionar algún que otro nombre ya está revelando cosas. Sí. O sea, hay que hablar de los personajes como este que sale como pues la gran antagonista. Si mencionas el nombre, luego ya según el nombre puedes liarla. Claro. Sí, eso es verdad. Sí, pero también es verdad que el cómic está lleno de giros inesperados y de sorpresas y realmente, aunque spoilees algo, realmente no vas a acabar con la... No vas a vas a responder. por otro lado. Porque aparte, una de las cosas que hemos intentado es que cada arco del cómic vaya por un lado completamente distinto y que la gente no se lo espere. Que sea un cómic que casi cada número no sepas muy bien qué esperarte y que siempre pasen cosas nuevas, dentro de que intentamos que todo eso sea orgánico y tenga un sentido. Es decir, no es meter giros argumentales de forma gratuita, ¿no? Tienen que encajar un poco con la filosofía de la historia y con la personalidad de los personajes y demás, ¿no? No, es una lectura muy adictiva, la verdad que tremendamente recomendable. Y el primer tomo de nuestra edición pues cuenta con un prólogo de Fernando, un prólogo en el que él revela pues toda su trayectoria profesional y en el que cuenta que este es el cómic que le gustaría haber hecho desde hace 25 años, desde que era jovencito. Por fin ha llegado, ¿no, Fernando? Sí, porque me acuerdo que pues eso, que yo cuando estaba empezando a hacer cómics pues estaba muy con el rollo este del cyberpunk, del cine de Cronenberg, de las novelas de William Gibson o de Sterling, y pues era lo que yo mamaba en esa época, ¿no? Y entonces, pues claro, encontrarte con esto 20 y pico años después, pues es una agradable sorpresa, porque es también una manera de recuperar un poco esa energía juvenil de cuando yo empezaba en los cómics, estaba de fancinero en esa época y quería comerme el mundo y demás, y pues bueno, el dar el salto del trabajo de encargo a tu cómic de tu creación, retomando un poco esa energía juvenil, pues es algo que yo creo que me ha venido muy bien para dar el 100% en esta obra. Además, creo que queda muy redondo en la época que vuelve, ahora que parece prácticamente nuestra realidad con todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto, casi una distopía. Hostia, me parece que es como un momento muy... Sí. que queda todo súper enmarcado. Perfecto. Sí, realmente lees cualquier novela de Cyberpunk de los 90, han sido bastante visionarios a lo que estamos ahora enfrentándonos, ¿no? Que de hecho vi una entrevista tuya que te hicieron y respecto a Wall Street, y me llamó mucho la atención una reflexión que hiciste que yo no había caído y pensé, joder, tiene toda la razón respecto a las inteligencias artificiales, que decía, ¿por qué estamos haciendo algo que nos puede llegar a suplantar a nosotros mismos? Que es un poco que como herramienta puede ser muy interesante, pero luego está la otra parte de al final nos acabarán sustituyendo, y me pareció magnífica la reflexión, y ahí la dejo. Sí, no. Y bueno, ahondando un poco en el tema del prólogo, es un prólogo extenso, es un prólogo aparte muy sincero, un prólogo en el que demuestras mucha modestia, mucha humildad, y en el que sobre todo destacas que si has llegado hasta aquí es por el tesón, por el trabajo, por lo mucho que te has esforzado. No es fácil lograr una carrera profesional de 30 años. ¿Cómo cuando echas la vista, cómic, además. Claro, en el cómic, cuando echas la vista atrás, ¿qué impresiones tiene? ¿Qué valoración ofrece? No sé, es difícil. Resumir en un minuto, ¿no? Supongo que es una mezcla, pues eso, de ser muy cabezota, de que cuando me propongo algo tengo que conseguirlo. Y luego también no dar pasos a lo loco. O sea, cada paso que he dado que suponía un cierto riesgo era un riesgo calculado. Sabía que tenía que esperar el momento oportuno para asumir ese riesgo y no hacer cosas a la desesperada, ¿no? Es decir, uno tiene que ser consciente de que
si te quedas donde estás no avanzas. Tienes que cambiar, tienes que... La típica frase que ya detesto de tanto que sobada que está, que es salir de la zona de confort. Pero esto encaja mucho en los podcasts, o sea, perfecto para el corte. Que hasta cierto punto no es cierta porque, quiero decir, se está muy bien en el confort. O sea, tampoco... Sí. Pero sí que significa que en un determinado momento tienes que asumir cierto riesgo que puede hacerte perder ese confort. No significa que tengas que estar fuera del confort sea interesante, sino que para alcanzar un nuevo nivel de confort tienes que salir y asumir cierto riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo tiene que ser calculado, no puedes ir a lo loco porque entonces te la pegas y puedes perder lo que tenías, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido sí que he sido un poquito calculador y de pensarme muy bien las cosas. A mí porque todo esto lo tienes que contrastar con tu propia vida familiar, con tus amigos, con una serie de cosas que quieres que estén ahí, ¿no? No os perdáis el prólogo de Fernando porque realmente es una lectura muy, muy interesante. Arnau, tratemos ahora el tema artístico. ¿Qué hoy nos podrías contar sobre el dibujo de Fernando en este Wall Street? Bueno, a ver, Fernando ya domina, o sea, todo lo que es necesario en el cómic, o sea, la actuación de los personajes es perfecta, o sea, creo que su expresividad facial y gestual transmite mucho. Los espacios que crea, que tiene que crear muchos espacios en este cómic porque cambia de escenario constantemente, pero te sitúas inmediatamente siempre en todos los lugares, tanto algunos que son un poco más extraños que otros. Por decirlo de alguna manera. Y bueno, y tiene una manera de usar los grises para las texturas que creo que le da mucho realismo al dibujo, ¿no? El que él usa una línea negra más bien gruesa, pero luego con los grises le da una textura que ayuda mucho a darle realismo al dibujo. Y eso hace que te creas mucho más ciertas situaciones que quizá serían un poco más fantasiosas. También le ha introducido muchos elementos como los glitches, ¿no? Que son un elemento muy chulo, muy espectacular, que sale de vez en cuando, ¿no? Que es un cómic que tiene unas partes muy sobrias y que de repente te las rompe. Eso también lo hace con la narrativa, tiene una estructura que parece fija, no sé si la habíais decidido, la de 12 viñetas para que luego vais rompiendo. Recuerda un poco a Watchmen, ¿no? Que había esa estructura que luego tenía la forma de romperse, pero siempre manteniendo la estructura. Y que, claro, es un cómic que también tiene muchos diálogos, ¿no? Y eso a veces es muy difícil de hacer que no se haga pesado. Y para nada, en este cómic es súper fluido, es súper interesante. Y vamos, yo creo que sobre todo destacaría eso, la narrativa, cómo la ha llegado a usar con esas estructuras. Bueno, sí que es algo que hablamos muy al principio. O sea, queríamos que fuera un cómic que tuviera densidad narrativa. O sea, que hablábamos, me acuerdo, pues, de los cómics de los 90, de Sandman, de Watchmen, cómics que tú te leías un episodio y tenías la sensación de que había pasado algo, que no era esta sensación de los últimos años de descompresión narrativa que te lees un cómic y dices, es que necesito leerme el tomo porque esto no... Queríamos que cada número, pues, hiciéramos avanzar la historia y tuviéramos la sensación de que hubiera pasado algo. Entonces, la manera de hacerlo es meterle densidad narrativas. O sea, se ha convertido en un estándar el meter 5 o 6 viñetas por página y realmente o lo atiborras de diálogo o eso no da para nada. E incluso a lo que lo atiborras de diálogo, muchas veces lo que estás metiendo es paja, porque realmente la acción avanza paralela con el diálogo y con el dibujo. Si los personajes no están haciendo cosas, tampoco avanza la acción. Entonces, en ese sentido, sí que hablamos desde el principio de utilizar una rejilla y dijimos, venga, pues una de 12 viñetas, ¿no? Y luego a esta rejilla además no la usamos de una manera gratuita, digamos. La rejilla está asociada a determinados personajes. Hay personajes que siempre hablan con esta rejilla, que también, digamos, es una especie de juego metalingüísticos que también nos da una pista sobre la estructura mental de este personaje, ¿no? Y también hay un juego ahí entre dos personajes que usan la misma rejilla en un momento determinado cambia, que no puedo explicar porque entonces estaría spoileando la historia. Y también es una cuestión que está ahí, que te puede dar, digamos, un cierto sentido a lo que estás leyendo,
pero que tampoco importa si no lo pillas. O sea, quiero decir, no es, el truco no está metido para que tú te enteres de que has hecho un truco de manos, ¿no? Sino está para potenciar la narración, ¿no? Si pillas además pues que ha habido un cambio ahí en la rejilla y que ese cambio tiene que ver con el cambio de los personajes, pues vale, estupendo, pero no es la intención. Eso era algo que estaba un poco hablado desde el principio. Luego sí que, por ejemplo, pues cuando trabajamos con esta rejilla, pues James me manda 12 viñetas. Eso no significa que tenga que haber siempre 12 viñetas. A veces se puede reorganizar, a veces incluso puede haber 4 o 5 viñetas en la página, pero realmente están estructuradas dentro de la misma rejilla, ¿no? Entonces se trata también de jugar con esos elementos y ver qué nos puede permitir hacer. Para empezar, lo primero que te permite es mantener un ritmo de lectura, que eso en el terror es muy importante, saber manejar el ritmo, el tempo de la historia y cuándo romperlo para sorprender al lector, ¿no? Y luego, pues eso, nos permite todos estos juegos narrativos, nos permite también, pues eso, estructurar muy bien las escenas de diálogo para que tengan ritmo también, para que no sean pesadas, o sea, da mucho juego, o sea, lejos de parecer algo que te da una rigidez a la hora de desarrollar la página, en realidad lo que te permite es unas reglas básicas del juego que cuando las rompes te permite muy bien variar el ritmo narrativo de la historia, entonces al final yo lo veo como una ventaja. Claro. La revista Descubre, Jorge García, nuestra revista Descubre, que conoceréis y que ya está en la calle, que podéis conseguir en las principales librerías especializadas y algunas también generales. Jorge García te hizo una pregunta, te pidió que le dijeras cuál era tu personaje favorito y mencionaste que era pues esta chica, esta antagonista que está en la portada, y me llamó mucho la atención cuando lo leí que destacaste que ese desnudo integral y permanente no perseguía ningún tipo de connotación erótica. ¿Cómo conseguiste lograrlo sin que es verdad que no caigamos en la torpeza de sexualizarla? Bueno, pues para empezar, porque cuando va desnuda normalmente es cuando mata. Entonces, el asociar un poco el eros y tanato, que es un clásico además del género de terror y en el cómic también, ¿no? Y en el cine sobre todo. En realidad es muy fácil hacer esa asociación sin que resulte erótico. Sencillamente no hagas nada erótico en un momento de terror, porque entonces vas a poner el terror en el primer plano. Claro. Es decir, no sé, todo se nos ocurre cuando hablamos de este tipo de cosas, pues por ejemplo el Drácula de la Hammer, el erotismo que había, pero ahí era un erotismo buscado, o sea, se buscaba esa asociación del vampirismo con el sexo, ¿no? Si le quitas esa parte, pues por ejemplo, que es lo que ha hecho Robert Eggers en la última película, pues que te encuentras un viejo decrépito violando a una joven y entonces no resulta erótico en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataba un poco de eso, simplemente quitas el elemento erótico y ya está. Y el terror funciona como ese contraste para desexualizar las cosas, ¿no? Además que hay claramente unas escenas de una brutalidad bastante explícita y que muy llamativa, que también debe ayudar también a no sexualizarla, a no ser que ya porque si ya lo ves ahí sexualizado, igual es que la dark web sí que es lo tuyo y ya ahí ya hay otro tema, ¿eh? Pero, por cierto, a colación de este personaje, me gustaría saber qué referencias has tomado, porque yo la primera vez que la vi me recordó mucho, en cierta manera, especialmente por el peinado y el color de pelo, a Yolandi del grupo Diane Ward. No sé si la cogiste un poco de referencia, igual no, pero a mí de entrada me recordó un poco a ella, pero claro, por el tipo de peinado. No era una referencia exacta, pero sí que surgió en la conversación, porque James lo que me dijo es que el personaje era una mezcla entre Lisbeth Salander y Anton Chigurh. Vale. Entonces, claro, cuando ves la Lisbeth Salander de las películas, tiene el pelo de Yolandi, ¿no? Claro. Entonces dijo, es Lisbeth Salander y Anton Chigurh con el pelo blanco. Y dije, es Yolandi. Meterlas en una coctelera y ¡pum! Claro, le dije, es Yolandi. Entonces lo que sí intenté es que no se pareciera de cara a Yolandi, ¿no? Porque entonces tampoco se trataba de coger un personaje. No. Aparte de que podría tener ciertas implicaciones legales. Sí. Además que ella, con la de follones que ha tenido también Yolandi, tampoco es para meter
verla ahí, pero sí que es verdad que da como un cierto aire que dices, hostia, Sí, es el pelo, claro. Es el peinado que lleva también Lisbeth Salander, pero si lo pones blanco es Yolanda. Pero además ya es un tipo como de corte que también le pega, ¿no? A este rollo cyberpunk. Sí, era un poco el rollo este de Suicide Girl y tal, sí, la estética le esa. queda perfecto. Sí, sí. Y ya que ha sacado Uri el tema de la caracterización, con respecto al grupo de amigos protagonistas, por decirlo de algún modo, que al más puro estilo de It, de Stephen King, pues se enfrentan en el presente a una amenaza con la que ya se enfrentaron en el pasado. Para caracterizar a este grupo, ¿tiraste de algún tipo de referencia concreta o te dejaste llevar? ¿Cómo fue ese proceso de creación de personaje? Bueno, James me daba una descripción de cada personaje y una cosa que me ayudó es que cuando vi a los personajes y que se basaban en los 90 y tal, yo le comentaba a James, bueno, estos personajes tienen más o menos la edad que tenía yo en los 90, un poquito más jóvenes, y digo, una cosa muy característica de la cultura de los 90 era la música. O sea, o eras punk, o eras grunge, o eras heavy, o sea, todo el mundo. Entonces, ¿qué música escucha cada personaje, ¿no? Entonces intentamos imaginar entre los dos qué música escuchaba el personaje para luego dar una estética a cada uno de ellos, ¿no? Y ver también luego cómo habían evolucionado con los años, porque luego teníamos que ver, pues eso, que, pues por ejemplo, Amanda, que era la típica tía rebelde, peleona en los 90, pues luego en el futuro la habíamos convertido en una ama de casa con un matrimonio fracasado, con varios hijos. Entonces, bueno, se trataba también de ver un poco la evolución y la música ayudó un poquito a construir la persona de cada uno. Fernando, ¿la brutalidad de alguno de los asesinatos que acontecen en el cómic de algún modo afecta emocionalmente cuando la estás dibujando? No, pero en mi caso no, porque cojo mucha distancia. Para mí es ficción y quiero decir, nunca he sido ni un aficionado al gore, o sea, más allá, pues bueno, de las típicas películas que te han influenciado porque eran de tu generación, yo que sé, como la saga de Posesión Infernal o yo que sé, Brain Dead, cosas así. Nunca he sido de ver pelis gores, ¿no? Porque me atraiga en sí mismo el género. Si hay sangre no me molesta, pero no es algo que me atraiga, pero sí que creo que, y en esto sí que soy un acérrimo seguidor de Corben, que es mi dibujante favorito, que si representas violencia tiene que ser fea y tiene que ser desagradable. No me gusta hacer esteticismo con la violencia y creo que eso es algo que Corben hacía muy bien. Entonces, por eso cuando tengo que hacer escenas de violencia tienen que ser brutales, tienen que repeler, ¿no? Tiene que generar esa impresión, claro, ¿no? De por eso también un poco lo que comentaba Arnau de la estética hiperrealista en determinados momentos. Sobre todo los momentos de violencia intento que sea muy realista porque quiero que esa violencia pues realmente te entre por los ojos, pero no como un espectáculo, sino está ahí. De hecho, intento alternar un poco esa violencia explícita con momentos mucho más sugeridos donde realmente no estamos viendo la violencia en sí misma, ¿no? Y querías preguntar. Yo hay una cosa que, por ejemplo, me ha inquietado mucho, que implica mucha violencia, pero no es violencia directa, que es, por ejemplo, el reflejo del que es asesino en determinados momentos de cuando está, digamos, haciendo la transmisión y se ve el reflejo en un espejo o tal, que da casi más escalofríos que la escena donde pueda estar degollando y tal, y de una manera súper sutil. Y ahí te felicito porque chapó. La verdad es que no me queda otra que... Sí, bueno, eso es un buen ejemplo de lo que hablaba, ¿no? Ahí, pues realmente, pues, si fuera un cómic de acción, hubieras hecho una escena de pelea o algo así. En cambio, es un plano fijo donde no vemos simplemente a las víctimas y luego le vemos reflejado en el espejo. Se trataba de hacer lo opuesto a banalizar esa violencia, ¿no? Que por cierto, me gusta mucho que no seas fan, pero hayas citado a Brain Dead o como referencia, que es bastante tocha como película, si no la habéis visto. Y os animo, a mí me gusta mucho, pero no cometáis el error que hice yo, que es verla comiendo una hamburguesa. Yo dejo la recomendación ahí. No es fan, pero te has documentado, ¿verdad, Fernando? El color de este cómic corre a cargo de la galardonada Jordi Belair. ¿Cómo fue trabajar con ella, Fernando? ¿Cómo ha sido pues, coordinarnos en este aspecto? Una maravilla, porque yo ya había trabajado con ella en Catwoman y en Detective Comics y bueno, ya cuando terminamos Detective Comics ella me escribió un mail y me dijo: no sé lo que vas a hacer lo siguiente, pero cualquier cosa que vayas a hacer, quiero trabajar contigo porque estoy muy a gusto trabajando contigo. Y ya entonces le dije: pues mira, tengo un Comic Creator Outlet, aún no te puedo decir exactamente qué es porque hay que terminar de atarlo todo, pero sí que me gustaría que estuvieras en el cómic.
Y James me adelantó, ofreciéndole el trabajo a Jordi. Pues perfecto. Eso es que tenía que ser ella. Sí, está tenía claro. que ser ella, claro. Sí. A ver, claro, ella también había trabajado en Ice House of the Lake, que Claro. sabía que habíamos trabajado juntos en Catwoman, es que tampoco había que ser Todo quedó en familia. ingeniero aeronáutico para que se te ocurriera, ¿no? Que era la elección. Quedó en familia, que al final siempre funciona. Y claro, y como pues siendo ya el tercer trabajo largo que hacemos juntos, pues cada vez el mecanismo está más engrasado, nos entendemos mejor y además es que Jordi tiene un instinto brutal para colorear, es que no le tienes que dar prácticamente notas y a veces le das notas y ella hace algo completamente distinto y dices, joder, es que es mejor que lo que se me ha hecho ocurrido a mí. No le voy a decir nada porque es que lo ha abordado, ¿no? Qué bien. ¿En qué punto está ahora la serie? Porque es verdad que nosotros hemos publicado ahora el tomo 1, pero claro, la serie no está concluida. ¿En qué punto está ahora mismo? O sea, ¿cuánto queda? ¿Ya vislumbráis el final? Sí, más o menos creo que se puede decir porque ya James lo ha comentado en alguna entrevista. Tenemos planteado en torno a 30-35 números. Ahora estaríamos en la mitad porque justo el lunes me llegó el guión del número 17, o sea que estaríamos justo en el ecuador de la serie, ¿no? Habla de 30-35 números, que aquí Arnau, más o menos traducido a nuestro TPP, sería unos 6 volúmenes. 6 volúmenes. Sí, un poco la idea de James es tener 2 hermosos hardcovers con toda la serie completa, ¿no? Llegará. Arnau, si bien es cierto que de Fernando, esta es la primera obra que tenemos en catálogo, tanto de James como de Jordi, sí que tenemos algunas otras más, así que somos ya los editores en España de otras series suyas. ¿Las podrías recordar, por favor? Sí, hombre, de James, bueno, tenemos El Departamento de la Verdad, que ya llevamos 5 números, si no me equivoco. Una serie magnífica, súper recomendable, dibujada por Martin Simmons. Luego tenemos El Depravado, que pronto sacaremos el segundo y último volumen. Menos mal, porque no veas la espera, ¿eh? Estoy ansioso ya por leerlo, macho. Ya llega. Que es, bueno, otra historia de terror magnífica, con dibujo de Joshua Hickson. Y luego, no hace mucho, publicamos también un volumen autoconclusivo que es Spectregraph, que ha hecho con el arte de Christian Ward, otra vez de nuevo más terror, y que realmente es espectacular, que es un cómic publicado por Distillery en Estados Unidos y que tiene este formato parecido al álbum europeo y que os recomiendo mucho. Y luego, bueno, tendremos más cosas, aparte de esto, pero bueno, eso ya se irá anunciando. Y Jordi Belair, claro, nosotros publicamos Las Tierras Otoñales, que lo coloreó ella de una manera espectacular. Es un cómic que tiene un estilo así como de acuarela, pero que lo hace ella de una forma magnífica, porque es un cómic de fantasía de Kurt Busiek. Y luego, bueno, uno que recuerda bastante a Waltree, creo que tiene muchas cosas en común. Es Inyección de Warren Ellis y Declan Shalvey, donde además creo que Declan también usa esos grises como usas tú o algo parecido y creo que pues en cierta medida puede recordar a Waltree. Y luego tenemos otro cómic que no solo coloreó, sino que hizo el guión, que es Redlands, con Vanessa del Rey, y que es un cómic de terror que bueno, pasó un poco desapercibido, pero que si os gusta el tema de las brujas, del empoderamiento de la mujer, pero de una forma hardcore, sí, terrorífica, echadle un tiento. Son 2 volúmenes que tenemos ya publicados y que bueno, que sí, que vale la pena que le echéis un vistazo. Fernando, además de en Wall Street, cuando Jorge García en esta revista descubre que, insisto, ya la tenéis disponible en librería, una edición de cuatrimestral que merece mucho la pena, donde anunciamos las principales apuestas de los 4 meses venideros. Jorge te preguntaba en qué estabas trabajando ahora, mencionabas que en Wall Street, pero también mencionaste de un proyecto que era exclusivamente tuyo, en el que ya tenías el guión y que poco a poco te ibas acercando a él en la medida de que la agenda te lo permitía. ¿Qué nos podrías contar de ese proyecto? Estaba parado desde hace años, sí, ¿no? Básicamente, porque la agenda no me ha permitido y bueno, y cuando tengo algo de vacaciones, pues... Hacer vacaciones. Es eso, o sea, me lo llevé a la montaña el proyecto metido ahí en el iPad con idea de... Y es que ni le eché un vistazo, o sea, al final he estado montando en bicicleta, tocando la guitarra, jugando a videojuegos... ¿Ves? Viví lo que... Bueno, ya por curiosidad, ¿a qué estás jugando últimamente? Acabo de terminar el Death Stranding 2. Ah, hombre, muy bien. Pues yo lo tengo pendiente. Pero no nos puedes adelantar siquiera
algo de la historia, el género, aunque sea? Es una historia de ciencia ficción, pero prefiero no contar mucho porque es que ni siquiera sé si la voy a ser capaz de sacar adelante. Vale. O sea, a nivel de, quiero decir, porque también tiene que ver con mis propias inseguridades como guionista y sí que creo que hay algo que contar, pero tengo que ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Tiempo al tiempo, que no hay prisa. Vale, pues en los episodios anteriores les hemos regalado a los invitados unos artículos de merchant del programa, pero lo hemos hecho cuando las cámaras ya estaban apagadas y hoy nos hemos dado cuenta de que lo chulo es que se vean. Así que, Fernando, es un placer para nosotros pues regalarte. Hay un pequeño spoiler en la mesa ya, pero bueno. También es verdad. Aparte de eso. La bolsa de Normaland. La bolsa oficial. Exactamente. Oficial. El pin Oficial. y la taza, que es una Oficial taza como también. esta de aquí, ¿no? Todo oficial, ¿eh? Sí, sí. Que menos que agradeceros que Le venís daremos aquí. buen uso. Esperemos que sí. En breve lo pondremos a la venta también. Y nada, y ahora pues Uri, vamos con lo tuyo, ¿no? Hombre, sí, cuando quieras. Dentro cabecera. Empezamos con videojuegos. Ya sabes que yo aquí me gusta bastante. Es tu tema, es tu tema. Es mi tema, la verdad que sí. Cuando tengo tiempo pues me gusta darle a la consola. Y bueno, tenemos un nuevo videojuego de Digimon. No sé si estás muy familiarizados, yo sí, porque salió cuando yo era chiquitito. Sé que existe, nada más, sé que existe. Existe, bueno. Y aparte que tenemos el manga. eso Exacto, también lo sabes, ahora pues lo está conoceré guay. más. Bueno, pues resulta que Digimon saca un nuevo videojuego que se llama Digimon Storytime Stranger. Es el tercero de la saga. Y es el primero que va a salir también con texto en castellano. Que bueno, poco a poco, ya sabes que los juegos de origen japonés a veces cuesta un poquito el tema de las traducciones y tal. Pero bueno, este sale. Y se ve que apunta maneras. Es un RPG, como he dicho, es el tercero que sale. Y parece que ha venido para revolucionar un poco todo el sistema de RPG. No quiero hacer mucho spoiler de lo que está por venir, pero dicen que va a competir bastante con Pokémon. Pokémon, que es como debe ser del género lo más célebre que hay. Y parece que vamos a tener un poco la lucha de mercado entre Digimon y Pokémon también en los videojuegos, que hasta ahora quien dominaba claramente era Pokémon. Veremos qué pasa, pero bueno, a mí me da igual si sois más de Digimon o de Pokémon. La cuestión es que en esta casa publicamos los dos, así que seáis de lo que seáis, mientras esperáis o os lo queréis combinar con los videojuegos, pues podéis ir leyendo, os acercáis a las librerías y os hacéis con los mangas de Pokémon y de Digimon, que son de la casa. Y Sin hasta duda. aquí la noticia promoción. ¿Qué más? Tenemos, en 2026 se estrena la nueva y tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Que Jujutsu Kaisen, spoiler, no os lo vais a creer, también lo publicamos nosotros. Y bueno, Jujutsu Kaisen empezó en 2018, tiene un manga homónimo de Jeje Akutami, que quiero pronunciarlo bien. Y para el que no lo conozca, si queréis os resumo muy rápidamente lo que es Jujutsu Kaisen. Es que estoy viendo acá, me está haciendo gracia. Bien, Itadori es nuestro protagonista, un chaval joven de instituto que un día va al instituto, sus amigos están en peligro, se tiene que tragar un objeto endemoniado y a partir de ahí se lía pardísima. Es una historia donde hay bichos raros, demonios, maldiciones y hostias como panes. ¿Qué más puedo decir? Un clásico pero potentísimo que ha tenido muchísimo éxito, tanto el manga como el anime, que lo podréis encontrar en Crunchyroll. Y de hecho nosotros, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, estamos prácticamente a la par con Japón en publicaciones y lo tenemos en catalán y en castellano, así que perfecto. Y es una, tenéis donde elegir. es una de nuestras series de manga más exitosas, sin duda. Brutales. Todas estas adaptaciones ayudan muchísimo y ya hay gente incluso que no es consumidora de manga que se ha acercado a Jujutsu Kaisen y le ha gustado mucho, o sea que si Sí, nos porque veis es- y no sois lectores de manga, os animamos a que también le deis una oportunidad porque realmente merece mucho la pena esta serie. Sí, Y el dibujo es espectacular y tiene muchísima acción. O sea, simplemente si os gusta la fantasía y la acción, aunque no seáis lectores habituales de manga, os puede encajar muchísimo porque es la hostia, la verdad. Y acabamos, que esta noticia yo no la sabía y buscando noticias para la sección lo descubrí, y es que va a haber una serie de Blade Runner.
que es continuación directa de la película de 2049. La serie se va a llamar Blade Runner, obviamente, 2099 en Prime. Veremos. A ver. Dicen que es súper continuista y que los fans más acérrimos van a estar contentos. Pero claro, esto lo ha dicho gente que está participando en el rodaje. Con lo cual, lo que digo siempre, hay que cogerlo con pinzas, pero confiamos que nosotros, ya sabéis que en catálogo tenemos todo lo habido y por haber de Blade Runner, ¿o no, Arnau? Sí. Y claro, tenemos muchas ganas. Se han confirmado ya algunos nombres del elenco que procedo a leer. Básicamente vamos a tener 2 protagonistas. La primera va a ser interpretada por Michelle Yeoh, que hará el papel de Olwen, que es una replicante que está llegando al final de su vida, y estará acompañada por la actriz Hunter Schafer, que dará vida a Cora, que bueno, ya veremos cuál será su papel. Yo confío en la gente de Prime. Espero que hagáis algo tan maravilloso como The Voice. O sea que confianza ciega, y espero que no nos hagan llorar y que nuestras lágrimas acaben perdiéndose en la lluvia. ¿Y has dicho que se estrena cuándo? En 2026. O sea que Tanto Jujutsu Kaisen como Blade Runner 2026. No hay una fecha exacta por lo que he podido ver. Estad atentos. Ya iremos a... Siempre lo encontraréis primero aquí en Normativos Express. Tendréis la información actualizada cuando toque. La verdad que son 3 noticias que nos vienen muy bien, que nos van a ayudar mucho a vender, y a todos los que seáis fan de estos géneros, pues seguro que lo vais a disfrutar mucho. Fernando Blanco, dibujante de Wall Street, con guión de James Tynion IV, te agradecemos un montón que te hayas dejado caer por Normaland para contarnos y describirnos, presentarnos este trabajo tuyo, del que acabamos de publicar ahora el volumen 1, y deseamos la mayor de la suerte. Nosotros vamos a procurar para que así sea y que mucha gente lo pueda leer y conocer. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí, y me alegro de haber aterrizado en Norma y con esta nueva edición de Wall Street. Estupendo. Y Arnau, muchas gracias también, compañero. Gracias a ti. Uri, y nada, a vosotros pues lo que os digo siempre, el pulgar hacia arriba, el comentario para nuestro deleite extraordinario, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.